Ser Podcast. Dice España que no va a restringir la movilidad de los turistas internacionales y el argumento que dio ayer el gobierno es que tiene que garantizar la reciprocidad con otros países, pero esa idea de la reciprocidad es nueva. Así que esta mañana en La Pizarra hablamos de las distintas versiones que ha dado el gobierno a este complejo mapa de la movilidad. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles. Porque esta sería la cuarta versión. Esta es la cuarta, efectivamente. Vamos a ir de la primera a la última. Primera, el argumento de que se aceptaba la llegada de turistas internacionales y no el movimiento de autonómicos, simplemente porque los internacionales traen una PCR y eso les convierte en turistas seguros, decía lunes ministra de Turismo Reyes Maroto. La movilidad que estamos recibiendo, como digo, es una movilidad segura porque todos los viajeros que vienen a España vienen con su PCR. Eso no lo podemos garantizar en los viajes dentro de la península. Sí, a las islas, de hecho las islas están El argumento abiertas tiene dos problemas. Si la PCR es la garantía, ¿por qué no permitir a los turistas que llegan a una comunidad que puedan moverse? Porque si la PCR es garantía segura para entrar en España, no es garantía para moverse por España. Y segundo, si la PCR es garantía, ¿por qué no permitírselo también a los españoles que se muevan con una PCR como hacen los extranjeros? Así que argumentos de la PCR tumbados, se cambia de argumento. Pues vamos a ese segundo argumento, al cambio, el de la ley europea. Ese argumento lo expresa el ministro José Luis Ábalos y es el de la política de movilidad de la Unión Europea. El movimiento de extranjeros que se produce en nuestro territorio son los acordados en el ámbito de la Unión y de acuerdo a la política de fronteras y de movilidad acordada, como digo, por la Unión Europea. El problema es que no hay legislación europea, esa a la que se alude, que obligue a tener las fronteras abiertas. Es más, lo único que hay es una recomendación, lo hemos contado ya. El Consejo de la Unión Europea adoptó el pasado 30 de junio una, insisto, recomendación de suprimir gradualmente a partir del 1 de julio las restricciones, pero cada país puede actuar si quiere. El problema aquí es que no se ha querido, no hay nada más. Lo único que hay es un Consejo Interterritorial de Salud, día 12 de noviembre, del BOE, que permite restringir la movilidad o mantener la movilidad extranjera en función autonómica. Así que tampoco hay esa ley europea a la que acude el gobierno. No es decisión europea, es decisión española esto. Y así llega la tercera versión, donde se admite que hay esa recomendación. Pero la justificación ahora, tercera versión ya, es que se permite la movilidad extranjera por coherencia, dice la ministra de Exteriores, Arantxa González Laya. Son coherentes y son alineadas con las recomendaciones comunitarias. El único problema aquí, que con esta tercera versión la Unión Europea lo que dice es que es incoherente y señala que es incoherente. Por ejemplo, viajar de Madrid a París, pero no poder viajar de Madrid a Logroño, o la incoherencia que comentaba Sastre, la de ir de Madrid a Valencia. Está prohibido, pero ir de Madrid a París y de París a Valencia, eso sí está permitido. Y así llegamos a la cuarta versión, que probablemente sea la definitiva. La de la ministra portavoz del gobierno, que justifica que puede hacer turismo internacional, pero no turismo autonómico, decía María Jesús Montero así. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo en reciprocidad que se está planteando en otros países, que las personas que vengan tengan una PCR reciente que permita avalar. Es realmente el problema. El gobierno español no ha legislado un año después de este supuesto que se repite cada temporada de vacaciones. Hay una decisión internacional, la que tomen otros países y la que España calca. Hay una decisión autonómica, la que toma cada territorio. Y entre esas dos cosas no hay nada. El estado de alarma de la cogobernanza sigue sin disponer nada al respecto. Entre una autoridad, la europea, y otra autoridad, la autonómica, no hay absolutamente nada, Ángeles. Bueno, sí, hay 4 versiones de momento. Javier, gracias. Hasta ahora. Suscríbete a La Pizarra de Javier Ruiz. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 y 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.